momento en que el ser humano lloró un cuerpo inerte, abrimos un portal hacia un mundo desconocido, el mundo de los invisibles. A través de los tiempos, chamanes, profetas, pitonisas, brujos y médiums han sido los elegidos para escuchar las voces de los espíritus, susurros que nos traen historias, advertencias y consuelo. Hoy nos vamos a sumergir en los misterios de la mediumnidad, un viaje hacia lo intangible, un reencuentro con lo que siempre ha estado más cerca de lo que crees. Hoy en día estamos aquí reunidos y reunidas para presentarles estos temas alucinantes, maravillosos, que todos nos cuestionamos y que están más cerca de lo que tú crees. Y hoy estamos con Natalia Gil, medium, que vive hace 5 años en España. Hace talleres, hace mediumnidad de persona a persona y, bueno, tiene una conexión que realmente es de otro mundo. Y muchas gracias, Natalia, por estar aquí con nosotros para hablar de estos temas tan misteriosos y que obviamente a todos nos intriga. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que a mí este tema me apasiona. Y bueno, y ya sabemos que habemos más de lo que estamos acá. Bueno, y creo que sería bueno, Nata, que nos contaras qué es la mediunidad, para la gente que no lo sabe, ¿no? Y desde cuándo tú empezaste a tener una cercanía con esta habilidad. ¿Cómo empezó en tu vida? A ver, primero yo te voy a decir lo que para mí es la mediunidad, porque de repente quizás otras personas pueden tener una diferencia conmigo, pero para mí la mediunidad es la habilidad que tiene una persona de conectarse directamente con la persona que desencarnó. No como, a ver, la canalización tiene una diferencia, que es que hay una entidad que hace como de intérprete, por así decirlo, entre el fallecido y el medium o el canalizador. Y el medium debiera conectarse directamente con el que falleció, con la personalidad del que fallece, porque es con lo que nos conectamos. Entonces ahí inmediatamente hay una diferencia. Y también hay una diferencia entre, por ejemplo, el medium lo que hace simplemente, desde mi experiencia, es que viene esta entidad que desencarnó y se acopla un poco a ti y empiezas a sentir todo lo que esa persona vivió. En este caso a mí me pasa que me lo van relatando auditivamente, entonces es como si estuviera alguien aquí contándome su historia, o al teléfono, al oído, y yo voy tratando de ser lo más rápidamente posible, voy tratando de decir y explicar todo lo que me va contando, las cosas que vivió. Entonces eso se llama prueba de vida. Y lo sientes en primera persona, o sea, lo vives realmente y sientes todo lo que vivió esa persona, y eso es lo que hace la mediunidad. En cambio, la canalización es una forma, van contando una historia, pero no se siente de la misma forma, porque yo también he canalizado, y habitualmente lo que yo canalizo son guías espirituales, pero es otra energía, es otra forma, no es el mismo formato de la mediunidad. Natalia, ¿y cómo partiste tú siendo medium? ¿Cuándo parte? ¿Qué edad tenías? Cuéntanos un poquito de tu historia para llegar hasta lo que haces tú hoy en día. Toda mi vida fui medium. Lo que pasa es que yo no sabía que esto que a mí me pasaba era mediunidad. De hecho, siempre pensé, y tengo la certeza ahora, de que en realidad todos nos podíamos conectar. Pero lo que pasaba es que en ese tiempo mi abuelita, que era quien se encargaba de mi crianza, me decía: eso no se dice. Entonces decía, bueno, será un tabú, no se habla, pero a todos les pasa. Entonces yo decía, bueno, me callo. Pero era como, para mí, era como un secreto, así como una complicidad con la gente, porque yo pensaba que en realidad a todos les pasaba lo mismo que yo. Y lo vivía de esa forma. Entonces nunca lo reprimí, por suerte, porque como pensé que todos vivían lo mismo que yo, solamente había que mantenerlo callado. Entonces para mí era un juego. Yo jugaba con los que no estaban visiblemente aquí. Jugaba al té, a veces conversaba con ellos. Yo soy hija única, entonces también quizás eso ayudó un poco más a amplificar mi imaginación, porque un poco todo lo holístico es imaginar, sentir las energías, porque no las vemos. Entonces se hace como interesante empezar a sentir. Yo recuerdo que
a los 8 o 10 años me sentaba en mi cama, cerraba los ojos y le decía, ¿quién está ahí? Y de repente aparecía gente que para mí era real. Entonces yo tenía amigos, entre comillas, imaginarios, que eran parte de mi vida cotidiana. Entonces a mí la verdad que en ese momento no me asustó. A veces sí me asustaba porque de repente aparecían y no los esperaba y salía corriendo. Y habían cosas que de repente no las entendía. Y eso yo creo que le pasa a la mayoría de las personas, que como no entiende el otro plano, se asusta. Pero eso no quiere decir que eso sea malo, sino que no lo sabemos entender, y cuando lo entendemos empieza la magia. Y es maravilloso, simplemente maravilloso. Natalia, ¿y cómo descubriste que tenías esta capacidad de ser medium, en la capacidad de la mediumnidad? Hace 26 años atrás aproximadamente, ocurrió un hecho acá en Chile, que fue que desapareció un chico, y cuando veo a su papá en la televisión, justo había nacido mi hija mayor, y como mamá dije, uy, qué angustiante debe ser, cómo me gustaría ayudar. Y en ese momento empezó para mí algo tremendo, que fue conectarme con todo lo que le había pasado a esa persona, y fue súper fuerte porque no sabía qué hacer. Aún así no entendía lo que era la mediunidad, y fue súper importante para mí, porque en ese momento había un sacerdote que recibía información acerca de ese chico, pero bajo confesión. Entonces para mí fue genial, porque yo dije, bueno, bajo confesión no quedo como tan loca y puedo entender lo que me está pasando. Y en realidad fue súper importante, porque él me iba diciendo que en realidad todo lo que yo iba relatando nadie lo sabía y era verdad. Entonces yo me impactaba y me asusté mucho, y dejé de apoyar el tema, porque empecé a colapsar, porque de verdad que no, tampoco tenía que me dijera, mira, sabes que esto está bien, esto está mal. Y en ese tiempo, no sé, mi familia, que era de origen católico, me decían que esas cosas no eran de Dios. Entonces, y el sacerdote me decía, no, pero hay personas que pueden ayudar en esto. Pero finalmente me corrí un poco del tema porque colapsé. Y en ese camino, cuando tú descubriste que tenías este don, ¿hubo alguien que te acompañó en el viaje, algún tipo de maestro que te guió? Porque si no, de alguna manera te vuelves una medium autodidacta. Soy una medium autodidacta, pero para mí esto no es un don. Para mí es una habilidad que todos podemos desarrollar. No es un privilegio de algunos, es una habilidad de todos. Simplemente que la bloqueamos. Tuve la suerte de que siempre apareció alguien en mi vida que estimuló mi habilidad. Y la estimuló en el sentido de que jugábamos a hacer cosas. Entonces uno, mira, a ver, pone esto para acá y ponerlo para allá. Y uno empieza como a investigar, y es entretenido porque es una investigación. Finalmente es como que está prueba y comprobación. Entonces probábamos algo. Yo estudié pericia caligráfica, y ahí conocí a una amiga que ella se llama Marusela, y ella había tenido más escuela en lo esotérico. Entonces yo le contaba cosas y ella me ponía pruebas siempre. Entonces era como entretenido, porque era como una adrenalina ver que lo que poníamos a prueba resultaba. Entonces nos íbamos paseando por ahí a ver quién se había muerto, para poder ver si me podía conectar. Entonces en ese tiempo yo dejaba fluir, ahora como que lo contengo o lo normo un poquito más para que no se me salga de mi manejo. Y yo andaba con un cuaderno y me ponía a dibujar, a escribir. Me salían cosas sensacionales, porque en realidad era sensacional conectarte, saber que la persona que estabas conectando te estaba dando pruebas de vida, y que la persona que estaba escuchando decía, eso es verdad. Entonces no estaba loca. Y eso era hermoso, sentir que lo que me estaba pasando no era una locura de mi mente, sino que era una verdad. Y que esa verdad no solamente era una verdad, sino que además ayudaba a sanar el dolor de otro. Oye, hay hartos tipos de mediumnidad. Uh-huh. Yo he visto gente que escribe, sí, gente que ve cosas, gente que oye. ¿Cuál es tu tipo de habilidad?
La única habilidad que no tengo en la mediunidad es escuchar el mensaje y escribirlo porque lo relato. Pero escucho, siento, veo, huelo, incorporo. Y hay algo que me pasa que yo soy muy racional, aunque no debiera quizás parecerlo, ¿no? Pero hay algo que me pasa que lo encuentro maravilloso, que es como que la mitad de mi cerebro soy yo y la otra mitad de mi cerebro es el con el que estoy conectada. Entonces puedo sentir y entender cómo piensa. Entonces como que me conecto como con toda la emoción, puedo sentir rabia, amor, enojo, decepción, como lo sintió realmente. Y yo creo que eso es maravilloso, porque conectarte de esa forma y más encima que soy analítica, me pongo a analizar, ay, ¿por qué habrá hecho esto? Y como que mi otro lado, digo, Copuchento está ahí tratando de entender todo lo que pasa, pero es para poder ayudar al que está recepcionando el mensaje y poder ayudarlo a entender por qué vivir en ciertas situaciones de la vida, porque muchas veces cuando se muere alguien, tú quedas con cosas pendientes y a veces no se hablan, o sea, mayormente no se hablan. Entonces no entendiste algo y te quedó ahí guardado en tu corazón, y el que el otro logre explicarte el por qué lo hizo, aunque te diga lo hice porque lo sentía, es un alivio para tu alma, dejar de sentir culpa. Porque muchas veces sentimos culpa por cómo actúa otro. Pensamos que nosotros hicimos que otro reaccionara de esa forma. Y cuando eso deja de pasar y empieza una sanación, porque finalmente la mediunidad no solamente es conectar con alguien que falleció, es súper mágico porque hace inclusive como una constelación familiar. A veces vienen ancestros a hacernos entender ¿por qué la familia vive siempre la misma situación? ¿O por qué te está pasando esto? Entonces, es algo tan potente y tan grande que cuando uno lo logra entender y lo logra integrar, sana. Es magia. Natalia, ¿y cómo ha influido en tu vida, en términos sociales, el ser medium? Eso ha sido difícil. Porque cuando recién como salí del closet de la mediunidad, fui discriminada, obviamente. La sociedad funciona de esa forma, prefiere no creer o prefiere pensar que tú estás loca, y a mí lo que más me preocupaba era que mis hijos no fueran segregados, discriminados y dejados de lado porque tenían una mamá loca. Entonces fue súper fuerte. Hubieron situaciones incómodas para mí, pero por suerte para mis hijos, como que ellos estaban tan acostumbrados a que la mamá era así que no les tocó tanto, aunque ya cuando más grandes me contaban que a veces lo molestaban y que ellos me defendían, pero familiarmente fue lo más duro, porque mi familia nunca quiso entender quién yo era. Y bueno, y terminé divorciada porque para mi ex marido, el pobre, yo creo que colapsó con quién yo era, no lo podía entender. Su forma de razonar y su forma de entender la vida era totalmente distinta a lo que era yo, era más racional. Entonces era un choque de forma de pensar y bueno, y lo colapsé. Entonces fue fuerte tener que tomar decisiones, cambiar la vida y empezar a vivir de nuevo asumiendo quién eres, que es súper difícil hacerlo. ¿Y tú has logrado entender cuál es tu misión en este plano? ¿Por qué tú eres el puente entre espíritus y gente que necesita estar conectada? Mi pregunta siempre fue ¿por qué yo? Si yo soy súper normal. O sea, me gusta ponerme arito, me enojo, como todo el mundo, no soy om, olvídalo, no soy om. Si me enojo, me enojo. Los que me conocen saben que digo la verdad. Pero bueno, a cada uno le toca algo y yo creo que permanecí despierta. Yo digo despierta porque los demás medio dormimos y no quisimos ver nomás. Porque mi misión es hacer que la gente abra los ojos y vea, realmente vea que la vida no es una muerte, sino que es una continuidad y que estamos conectados en todo. O sea, tú te paras afuera y sientes la naturaleza y estás conectado con la naturaleza. Agarras un perrito, un gatito y lo abrazas, estás conectado con la energía todo el tiempo. Entonces,
mi misión actual, primero fue, mi misión siempre ha sido despertar a las personas a que vean y abran su mente y vean la magia que yo creo que es tener fe en uno mismo. Tener fe que hay algo maravilloso, que somos seres maravillosos y que tenemos un potencial tremendo que no ocupamos. Y esa es mi misión, despertar, hacer que la gente se conecte y no busque mediums para conectarse con sus familiares, sino que ellos mismos puedan conectar con ellos. Desde el comienzo de los tiempos, el paso de la muerte a una vida eterna, a un cielo, a un calvario después de muerto, ha sido siempre una incógnita. Uh-huh. Hay libros, el libro tibetano de los muertos, los egipcios tenían sus libros, qué sé yo. Los aztecas tenían todo un rollo con la vida después de la vida, el inframundo, qué sé yo. ¿Nos puedes hablar un poco de cómo es el paso desde el minuto que te mueres y el alma deja el cuerpo? Sí, yo he tenido la suerte de morir, entre comillas, ¿no? Yo pedí saber qué era morir en algún momento para poder explicarlo, porque decía, bueno, yo hablo, pero en realidad no sé. Y yo en qué minuto se me ocurrió, porque no fue muy buena no es que haya sido mala la experiencia, pero igual fue fuerte. Y además tuve la experiencia de contactar con mucha gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte. Entonces era como mi cable a tierra de saber que lo que a mí me pasó, otro le había pasado, pero de otra forma. Y cuando uno se desapega del cuerpo, pasa como a un espacio, como yo digo que como una meditación, donde tú tienes como una gran pantalla y tienes distintas imágenes de situaciones de tu vida. Entonces yo ahí entendí cuál era el infierno. ¿Cuál es? Sentir en carne propia lo que le hiciste a otro. Sentirlo, pero con todo tu ser, lo que le hiciste a otro. Y te estoy hablando de una tontera. Te pongo un ejemplo porque aquí somos padres todos. De que viene tu hijo y te dice, papá, y tú le dices, ya. Después hablamos. Y se van así como gatos lastimados. Esa sensación que tienen de dolor interno, la sientes tú y entiendes qué fue lo que le hiciste a otro. O sea, no estoy hablando de que mataste a alguien, golpeaste a alguien, que son cosas mucho más potentes, pero te muestran eso para que entiendas cuál fue tu aprendizaje. Y la gente que ha tenido la oportunidad de tener un SM, de ir al otro lado y regresar, les cambia absolutamente la visión de la vida. Porque empiezan a entender por qué lo hicieron y para qué lo hicieron. Y es interesante. ¿Y hay alguna diferencia entre el que muere de una forma violenta, por ejemplo, al que muere, no sé, rodeado de su familia a los 90 años, en su casa, en su cama, con sus seres queridos? Cuando hay una muerte trágica, por ejemplo, generalmente se dice que el que tiene una muerte trágica se queda ahí porque fue tan inmediato que no tuvo como la posibilidad de entender que está muerto. Sí. Sexto sentido, la película. Mi niñez fue sexto sentido, pero no de la forma que lo muestran ahí. Yo nunca yo tengo la suerte de nunca haber visto a alguien así como destrozado. Sí, que me miraban así con los ojos así fijos y yo me asustaba porque yo no entendía nada. Pero a tu pregunta, a ver, perdóname, me empecé a conectar con otra cosa, discúlpame. La pregunta era si hay una diferencia cuando uno se muere de una forma violenta, por ejemplo, perfecto, versus alguien que muere de forma natural. Yo, como te decía, yo no he tenido esa suerte de ver a alguien así como destrozado ni nada de eso. Esto es como fuerte para mucha gente escucharlo, pero todos, independientemente de la forma en que fallezcamos, por muy trágico, o sea, por un accidente, por un asesinato, por un suicidio, por una muerte repentina, súbita, todos vamos al mismo lugar, si esa es tu pregunta. Todos pasamos al otro plano. La única diferencia que te explicaba hace un ratito era que ese tránsito de llegar al otro lado es como tú tengas que enfrentar eso y ese es tu proceso. Pero no es que uno quede vagando por ahí. Habitualmente, esta es mi teoría, yo sé que otros tienen otras teorías, pero mi teoría es que el que muere de forma repentina trata de avisarle a su familiar qué es lo que pasó. Y es donde empiezan a tratar de conectarse con ellos para que no sufran.
es por lo menos lo que a mí me ha tocado experimentar o me han contado del otro lado, que te pongo un ejemplo. Una vez me tocó una mamá que llegó a la sesión agobiadísima. Te juro que era terrible mirarla, de la tristeza que ella tenía. Y era que ella había peleado con su hija porque ella no quería que fuera una fiesta. Entonces, bueno, finalmente la única forma que fuera a la fiesta la chica era que ella la fuera a dejar para ver con qué gente iba a estar, porque era gente que ella no conocía, con la condición de que ella regresara en Uber o en taxi a la casa. La chica iba súper enojada porque ella iba a ir con un chico que le gustaba, o sea, la iban a pasar a buscar y se iban a ir a otro sitio y luego a la fiesta, y ella no la dejó. Entonces la chica iba súper enojada, y cuando se bajó del auto ni siquiera se despidió, no le habló en todo el camino y le pegó un portazo terrible al auto. Se fue y ella se devolvió a su casa, bueno, como nos pasa muchas veces a nosotros, ¿no? Y a las 3 de la mañana, que era la hora que ella tenía que haber llegado a la casa, suena el teléfono, contesta, y era la policía avisándole que su hija había tenido un accidente y que se acercara a Resistencia Pública. Y cuando llegó encontró a su hija muerta. Entonces ella quedó con una culpa y destrozada tremendamente. Entonces la hija del otro lado me empezaba a contar a mí que yo le explicara a la mamá que la perdonara, porque en realidad no tomó el Uber y se fue con los amigos que habían bebido alcohol y tuvieron este accidente. Y que ella antes de levantarse en la cama, antes que la llamaran por teléfono, que recordara que ella se había despertado porque le habían prendido la luz de la habitación. Mira, me acuerdo y se me eriza la piel, te lo juro, porque cuando la mamá va y cuando le dice eso, ella dice, hace así, y cuando hace así, se larga a llorar y dice, es verdad. Yo sentí a mi hija que entró a la habitación y me prendió la luz, y cuando me desperté vi que no, y luego sonó el teléfono y pasó todo lo que pasó. Y empezó a darle una cantidad de detalles, de cosas que ella hizo en ese momento en que ella sabe que fallece, al otro día, cuando preparó el sepelio, todo, que ella empezó a entender que estaba teniendo una comunicación, porque la mamá le iba diciendo, hago esto por tal cosa, y la hija le respondía. Pero esa cosa era algo que eso le ayudó a sanar mucho el corazón. Natalia, ¿y hay espíritus o personas que mueren y no se dan cuenta que murieron? Me pasó un par de veces que sintieron como que no entendieron rápidamente lo que había pasado, y cuando les costó como, no sé, terrenalmente cuánto tiempo les costó darse cuenta, pero cuando les pasó y empezaron a entender, era que trataban de tocar, trataban de hablar y se dieron cuenta que no los escuchaban, porque ellos seguían pensando en que estaban aquí. No entendieron inmediatamente que estaban muertos porque no se dieron cuenta, se fueron a su casa, llegaron a su casa, es como que estaban ahí. Y cuando iban a hablarle a alguien, era como que se daban cuenta de que no los escuchaban. Por eso que le decían, pero si te hablé y tú no me escuchabas. Yo te decía que estaba acá y tú agarraste esto y te pusiste a llorar, agarraste esto. Y yo te hablaba y tú no me escuchabas. Le decía, el otro tenía la seguridad y la certeza. Y ¿sabes qué? Algo súper interesante, que fue lo que me dio la fuerza de empezar a crear cursos y talleres para que la gente tratara de conectarse, fue que todas las veces decía, pero si tú me escuchas, pero no lo quieres creer. Entonces lo que le ocurría al otro que decía, sí, es que yo pienso que me imagino la conversación, creo que yo a lo mejor yo la tengo en mi mente y que me lo estoy imaginando, pero era real. O sea, ¿cómo iba a saber yo que, no sé, que X persona le dijo, oye, pero toma los lentes que están en la mesa, y que te quedaste pensando si lo escuchaste o no, tomaste los lentes, te quedan lindos, y se quedan ahí? Entonces me decía, es verdad, no tienes cómo saberlo. Y era un diálogo que tenían interno, nadie más lo sabía solo esa persona, que además no lo comunicaba al resto de sus familiares porque que pensaba que le iban a decir que se estaba empezando a volver loco. Y eso le pasa a la mayoría de la gente. Claro, porque todavía es un tema muy tabú, ¿no? Esto de reconocer y entender que la gente que fallece
se puede comunicar contigo de una u otra manera. Sí, lo que pasa es que siempre piensas que te estás volviendo loco, más que tabú, porque después de la pandemia empezó a pasar de que toda la gente empezó a creer en lo holístico, salió a buscar entender, a buscar sentir. Eso te quería preguntar, si hoy en día tú ves que hay mayor apertura a estos temas que antes de la pandemia. Es cosa que pongas la palabra medium en Instagram y tienes un abanico de medium. Muchos medium, pero muchos y buenos medium, no es que sean tan mentirosos, pueden haber, pero te digo que hay gente buenísima, o sea, que tiene muy buenas conexiones. ¿Y qué es el más allá, Natalia? Tú que has tenido la posibilidad de estar en sesiones con tantas personas, haciendo talleres con tantas personas constantemente, ¿qué te dicen incluso estos seres que han desencarnado, estos espíritus, qué te dicen que hay más allá? ¿Cómo es el más allá? ¿Es otra dimensión? ¿Es otro plano? ¿Es lo mismo pero en otra vibración? Son como realidades paralelas. Es como que ustedes vieron Matrix, pero ¿no? existe lo mismo que acá, existen casas, existen lugares. Ellos dicen que existen casas, que hay rutina, que cada uno tiene tareas. ¿Sabes qué? Mira, yo un día pensé que me iba a morir y estaba preocupada porque mis niños estaban más pequeños y yo sentía que venían súper rápido, así como que yo sentía que todo era como a una velocidad pero en realidad aquí terrenalmente era el tiempo normal. Yo miraba la hora y era el mismo tiempo, pero yo sentía que estaban apurados, como que todo era muy rápido. Y de repente yo le comento esto a mi pareja y me dice, ¿y por qué no le preguntaste por qué están así? Y yo dije, tienes razón, no pregunté. Y les pregunto y me dice, no, lo que pasa es que nos estamos preparando porque va a morir mucha gente junta y la tenemos que recibir. Y viene la pandemia. Y a veces vienen, no sé, atentados o vienen catástrofes naturales. Eso te quería preguntar, ¿ellos te cuentan sobre el futuro? Sí, me cuentan. ¿Las posibilidades que existen es fijo? ¿O hay cosas que van a pasar sí o sí? A ver, si tiene que ver como planetariamente, o sea, con las cosas que pasan de la naturaleza, como la pandemia, que no me dijeron que era pandemia, yo no entendí lo que iba a pasar, como estábamos de la crisis social y todo eso, y me hablaban de que íbamos a estar encerrados, y dije, capaz que vaya a haber un golpe de Estado, y empecé a imaginarme esas cosas, porque parecía que todo podía ser. Y el gatiño anda por ahí. Y resulta de que sí, hay cosas que me cuentan, pero lo más interesante es, por ejemplo, lo que los familiares fallecidos le anuncian a los familiares que están acá. Por ejemplo, les hablan de enfermedades, de cosas que le van a pasar, y les dicen, mira, si tú haces esto y esto, o sea, podrías, por ejemplo, manejarlo de una forma diferente. Pero si no haces caso, bueno, es lo que te va a pasar. Hay veces que ellos nos pueden ayudar a que nosotros quizás podamos manejar una situación, y hay otras veces en las que solamente nos pueden acompañar y decir, bueno, es una experiencia terrenal que tienes que estar viviendo. Pero ¿cómo te han dicho que es el más allá, el otro plano? ¿O hay distintos estados? Porque se habla del limbo, se habla de este lugar, como aparece en la película de Chico Javier, que se habla como que es una clínica donde la gente va a sanar, a restablecerse, para entrar después en otra etapa, una etapa de aprendizaje. Tal cual, sí. A ver, el limbo es para mí el limbo es lo que les comenté antes, que era este lugar donde todos llegamos y empezamos como a entender el porqué y el para qué de todo lo que vivimos, con la gente que nos conectamos y lo que experimentamos terrenalmente. Y del otro lado está, entre la película Coco y Chico Javier, como para que entiendan cómo se vive del otro lado. Te digo que Coco, o sea, yo vi la película de Chico Javier como 6 años después que yo ya hacía sesiones de mediunidad y me sorprendí. Cuando hablas de la película de Chico Javier, ¿es esta No Solar? Nuestro Hogar, sí. Me decían y yo no quería ver nada porque sinceramente lo que yo no quería que me pasara era que yo me imaginara lo que estaba viendo. Entonces sentía que si yo veía una película, yo ya iba a estar condicionada a imaginar lo que ahí salía, porque obviamente el Chico Javier fue un gran medium. Entonces yo decía, capaz que me voy a condicionar, y nunca quise verlo, pero cuando yo ya hacía sesiones, ya llevaba unos 5 o 6 años, creo que unos 6 años ya llevaba, cuando un día dije la voy a ver, y cuando la empecé a ver me sorprendí, porque muchas cosas de las que decían ahí
eran las que me habían contado, exceptuando el tema del infierno, esas cosas con las que yo no he tenido esa experiencia. Pero sí, y la de Coco, esa fue, te juro que me lo lloré todo, porque era tal cual. El hecho de conectarse, por ejemplo, con alguien que te fuiste enojado, como lo ves ahí, cuando cruzas el puente, como para poder conectarte con los que están acá, el volver a reencontrarte con alguien que ni siquiera conociste, porque muchas veces pasa de que cuando te mueres, te encuentras con tatarabuelo, bisabuelo, con todo, que es todo, vuelves a conectarte con todo y no necesitas conocerlo porque ya lo conoces del otro lado. Natalia, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando uno sueña con un ser querido? ¿Es una comunicación real? ¿Es un sueño? ¿Hay posibilidad de que te manden mensajes a través de sueños? La mediunidad, creo que la que más me gusta y la que yo menos practico es la mediunidad a través de los sueños, porque la mente no está ahí interviniendo así como diciendo no, te lo estás imaginando, sino que realmente es algo que fluye. Cuando nosotros vamos a dormir, morimos. Nuestro cuerpo queda literalmente muerto. Oye, eso te iba a preguntar, pero ¿nosotros entramos en otra dimensión que podría ser algo parecido a la muerte? Perfecto, ¿O no? Así, tal cual es. Porque por lo menos a mí me pasa que yo tengo sueños tan vívidos que cuando despierto digo, ¡ay, qué fome la vida real! Porque mis sueños son tan alucinantes que prefiero haberme quedado en el sueño, por ejemplo. ¿Es algo así? Es así. Lo que pasa a través de los sueños es que como la mente está un poco más relajada, te permite ir a otro plano y te puedes reencontrar con tus familiares. Y es súper mágico porque a veces le ha pasado a mucha gente que ha olvidado inclusive el sonido de la voz de este familiar y cuando se conecta en el sueño vuelve a recordarlo todo, vuelve a sentir cómo se siente oler, abrazar, escuchar. Entonces es tan lindo porque cuando regresan de eso sienten que realmente estuvieron con ellos. Entonces es muy lindo. Yo lo vivo a veces, no siempre, pero como dices tú, Pau, los viajes que uno hace al otro plano son súper alucinantes y bueno, y también están los sueños lúcidos, que hay gente que entrena para poder esos sueños y manejarlo. O sea, hay tantas cosas que uno de repente se reprime, como por ejemplo salir de su cuerpo y poder ir a experimentar lo que se siente ver amanecer en cualquier lugar del mundo, lo podríamos hacer. O ir a ver a alguien que no está que no está aquí en este país y yo decía, pucha, extraño tanto, no sé, pues a mi amigo, a mi hijo y poder ir a visitarlo. O sea, es mágico, lo que pasa es que no lo usamos. Natalia, ¿y qué pasa cuando la gente se suicida? ¿Qué pasa con esa alma, con ese espíritu? ¿Estaba como de alguna manera pactado el suicidio? ¿Como que la vida se le hiciera tan dura que no es capaz de seguir adelante? Sí. ¿Es un mensaje para la familia? ¿Es una prueba que no se completó de alguna manera y quedó truncada? ¿O es una opción que es complicada después desde el mundo espiritual? Es un tema súper difícil porque es difícil quizás para los familiares que perdieron a su familiar de esa forma entenderlo. Mira, cuando uno muere, como lo expliqué hace un ratito, todos morimos independientemente de la forma, llegamos al mismo lugar. La gente que se suicida sinceramente siente que se libera de lo que está viviendo. Hay diferentes tipos de suicidio. Hay gente que lo hizo solamente para manipular y no era su intención suicidarse, le salió mal y murió. Hay otros que realmente estaban viviendo un dolor inmensamente interno. Hay muchos que cuentan de que toda su vida es sentir un hueco en su alma y no poder llenarlo con nada. Y no es porque no sientan que los aman ni que ellos aman, pero es algo que no lo pueden explicar y sienten un vacío tremendo. Hay otros que bueno, que como bien dices tú, estaba un poco quizás pactado el que tenían que morir de esa forma y llegan del otro lado. Entonces, bueno, yo sinceramente las veces que he hecho sesiones y la primera vez que me tocó hacer una sesión por un suicidio, era una mamá que cuando empezó a relatar su hijo y termina diciendo, por fin tengo paz, ella se pone a llorar y dijo, era lo único que quería saber porque sé que él siempre sufrió y yo quería saber si ahora
él estaba en la paz que él siempre buscó. Y te digo que me dejó una enseñanza tremenda, la capacidad de amar, de soltar y de entender de esa mamá, que difícil, yo que soy madre, que mi hijo muera así, o uno de mis hijos muera así, y no tenerlo, uno quizá le duele mucho, no lo entiende, porque uno siempre se cuestiona qué hizo como padre, o en qué fallé, por qué no lo escuché, por qué no me di cuenta. Son las preguntas frecuentes con las que llegan los papás que tienen que tener, o el familiar que perdió a alguien de esa forma. Pero cuando empiezan a entender y les empiezan a explicar lo que vivían y lo empiezan a entender, es muy alivianador para ellos. O sea, la culpa empieza a bajar y bueno, hay algunos que les cuesta igual seguir entendiéndolo. ¿La reencarnación existe? Sí. Y tú llegas a un estadio después de muerto donde te juntas con esta familia. Voy a ir a no solar. Bueno, por ejemplo, los vikingos pensaban que la vida de una persona estaba marcada o estaba ya dibujada en el árbol de Odín. Entonces da lo mismo lo que tú hicieras porque tu camino era ese. Tú ibas a morir de esa forma, ibas a vivir de tal manera, etc. Por otro lado, con todo el New Age, por ejemplo, y con esto de Chico Javier, nos muestran y nos dicen, oye, no, llegáis a este lugar donde tú de alguna manera haces una planificación de cómo va a ser tu próxima reencarnación. ¿La reencarnación entonces existe? La reencarnación existe, no tengo los detalles minuciosos de lo que pasa del otro lado, pero sí, por ejemplo, me ha pasado que me pasó algo genial en una sesión. Vinieron dos papás que se estaban por separar y habían perdido a su hijo chiquitito de cáncer. Tuve una pequeña incorporación en esa sesión, que el niño me pidió que me acercara, se lo juro que fue así. De verdad que no me ha vuelto a pasar, pero fue algo que fue mágico. Me pidió el niño que le tomara las manos a su papá, lo tomé al papá, a la mamá, y cerré los ojos y recé, yo creo mucho en Dios, y pedí que por favor fuera algo bueno para sanar a esos papás que estaban sufriendo tanto. Y empecé a sentir como mis manos se iban achicando, y me dio miedo abrir los ojos, pero dije, capaz que realmente son chiquititas, pues dije yo. Bueno, hasta que sentí que las tenía que soltar, las solté, me corrí para atrás sin decir nada, nunca dije nada. Se ponen a llorar y me dicen, sentimos la mano a mi hijo. Y en ese momento él dice que se queden tranquilos, que él va a volver y que ellos van a volver a tener un hijo, y ellos se estaban separando. Y lo que pasó en esa sesión hizo que ellos se volvieran a unir, porque el tema del dolor y del duelo había hecho que ellos terminaran un poco complicados emocionalmente. Y pasaron unos meses y ella me dijo que ella no podía tener hijos, que le habían dicho que ya no podía, que no podía. Yo dije, bueno, eso fue lo que dijeron y yo repito. Y pasaron unos meses, yo diría que casi un año, y de repente veo que llega una pareja con un bebé en los brazos. Y yo en todo ese tiempo pensaba, si es verdad que se va a reencarnar, ay, que no sea niño, pensaba yo, porque pucha, o sea, van a sentir que es el mismo niño, que capaz que lo tratan igual, que injusto sería porque al final no se acuerdan siempre. Y en ese momento, cuando la destapan, era una niñita. Y ella me dijo, está acá, ¿verdad? Y yo le dije, sí, está ahí. Pero te juro que fue genial todo eso que pasó, y no es la única vez que me ocurrió varias veces. Otras veces cuentan que están reencarnados a través de un nieto o de alguien más, y ellos dicen, sí, es verdad, porque mira, hace esto, hace lo otro, y es genial. ¿Y cuánto tiempo pasa entre encarnaciones? O sea, si ponte tú muere una persona, de ahí a que vuelva a encarnar, teniendo en cuenta que supuestamente en el mundo espiritual el presente, el pasado y futuro no existe. ¿Cómo tú has podido percibir que se maneja el tema del tiempo? Lo que pasa es que, por ejemplo, el tiempo no tiene nada que ver con el tiempo de acá. De hecho, lo que te estoy comentando yo es un niño que había muerto hacía meses y reencarnó a los meses. O sea, no, ponte en un año, dentro del año de la gestación, 9 meses, desde que murió aquí, habrá pasado un año terrenalmente hablando. Pero lo que pasa es que cuando ellos reencarnan, no es que reencarna la esencia completa, sino que reencarna la parte que tiene que venir a sanar acá. No es que reencarna toda tu personalidad completa y viene ahí y tú decís, ese es Juanito. No, hay partes que, por ejemplo, fuiste una persona
seca, tosca, poco cariñosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor cuando reencarnas, busca dentro de esa familia conectar con alguien que tenga esa misma esencia para como doblegarlo de alguna forma y que se vuelva más dócil y que se vuelva a conectar con el amor, porque de esa forma ellos sanan. Y como que esa parte deja de ser así y se libera también el otro del otro lado. Yo digo a veces que esto es como medio egoísta, porque a ellos les conviene reencarnar y les conviene conectarse, porque cuando ellos se conectan, ellos también suben se liberan. el nivel del juego play. Claro, es verdad, es verdad. Yo digo, esto es trampa. ¿Y te reencarnas en tu mismo grupo familiar? Sí. ¿O te reencarnas y, no sé, te mueres acá en Chile y naces de nuevo en China, en una familia total y completamente distinta? Puedes nacer en otro lugar. A mí yo tengo esa información de que puedes, por ejemplo, nacer, por ejemplo, que en tu familia ya no hay nadie que pueda tener un hijo, porque ya no se puede. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vienen las adopciones, que puede ser una adopción o puede ser que adoptaste de repente al hijo de tu amigo, que conectaste y tienes una conexión como si fuera tu familia. Y eso es también parte de esa reencarnación, que tuvo que nacer en esa familia para poder quizá hacer lo que tenía que hacer para poder volver a esta y terminar la tarea que tenían que hacer. Puedes nacer en otro país y en algún minuto todo se enlaza para que te conectes con esa persona y comience el juego. Y todos tenemos, perdón, una misión de vida, todos venimos con un propósito marcado. Sí, todos venimos con un propósito. Yo ahora me pongo a pensar, porque a veces pienso. No siempre canalizo. No siempre canalizo, a veces pienso. Pero. Pienso, luego canalizo. Sí. No, porque analizo el tema de esto de que, ¿qué es lo que.? Porque todo está cambiando tanto. O sea, la gente. Y tan rápido. Entonces yo me pongo a analizar el tema de. ¿En qué frecuencia estamos? La pandemia hizo lo suyo y todos estamos como tratando de conectarnos con algo. Entonces está es como todo muy loco últimamente. Entonces yo pienso de que estamos todos conectando con otra frecuencia y siento y creo que todos nos estamos conectando con los otros planos. Que lo queramos aceptar o no es distinto. Oye, ¿y te puedes reencarnar en otro planeta? Yo creo que sí. ¿No te ha tocado contactar a alguien que venga de otro lado? ¿Sabes qué? Sí, un día me dijeron en una sesión que nosotros, mira, me había olvidado, qué bueno que me preguntaste porque te juro que lo había borrado de mi mente. Hace poco tiempo atrás, en una sesión, le dijeron le dice el que está del otro lado, su familiar, que nosotros no estábamos en el cielo, que estábamos en otro planeta. Y yo me quedé ahí así como que me descoloqué, porque como siempre hablan del otro lado, yo nunca pregunto, esa es mi mala costumbre de no preguntar, y dijo que estaban en otros planetas, que nosotros íbamos a otros planetas. Y dije, bueno, capaz que lo ve como otros planetas y son otros planos, o capaz que son otros planetas y no otros planos, pero es una teoría, todavía no podemos comprobarlo. ¿Y te ha tocado canalizar algún ser extraterrestre, por ejemplo, de otro planeta? Yo creo que, o sea, bueno, cuando uno conecta con los guías espirituales, estás canalizando y conectándote con seres de otras dimensiones y de otros planetas. Oye, Ángel de la Guarda, porque tú ya te podés conectar con tus muertos, o sea, con los muertos de la persona que quiere conectarse. Pero desde chiquititos, por lo menos los que nacimos bajo una influencia católica, ¿cachai? Dicen, no, el ángel de la guarda es un ángel que te cuida y qué sé yo. ¿Cachai? ¿Eres tú un ángel de la guarda? o sí, efectivamente, cada uno de nosotros tiene como un edecán que va al lado cuidándote. ¿Y cuál es la pega de él? O sea, yo de ángel no tengo nada, pero yo tenía mi ángel de la guarda. Y tenía mis amigos imaginarios supuestamente. Todos tenemos nuestro ángel de la guarda. No es uno,
son 5 aproximadamente los que tenemos, y van cambiando según la misión que nos toque, por así decirlo. O sea, ahora tenemos que funcionar como artista, entonces como que cambian. Hay 2 o 3 que a veces son más fijos, y los otros van cambiando según lo que tengamos que ir accionando. Así que vamos teniendo varios otros guías que nos van acompañando en los procesos, pero sí, los que al nacer tenemos 3, y son los que siempre nos acompañan hasta cuando llegamos al otro plano. Sí. Nosotros podemos solicitar, ponte tú, un, entre comillas, ángel guía para que nos ayude en ciertas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, si yo soy artista y quiero canalizar o pedir asistencia o ayuda a un espíritu, por ejemplo, del mundo de la danza, para que me ayude a crear una coreografía, para que me haga la pega. ¿Eso existe o no? Pau, tú no me puedes decir eso, porque tú canalizas cuando bailas. Yo te he visto bailar. Y bueno, y una de las cosas que yo admiré de tu trabajo, aparte que lo haces muy bien y muy profesionalmente, es la energía que vas moviendo. Entonces no te has dado cuenta que vas canalizando lo que danzas. O sea, tengo mis bailarinas ahí dando vueltas. No necesitan dar vueltas, sino como que tú integras esa energía y empieza el movimiento. De hecho, hay muchos artistas que pintan canalizando y no se dan cuenta y hacen cosas maravillosas, y también los escritores canalizan. Escuchan la historia y empiezan a escribirla. O sea, ¿es válido que uno pida asistencia? Sí. Por favor, necesito que... O por ejemplo, te vas a subir al auto y pedir protección para mi casa, para mis hijos, para mi familia, para mi pareja, para mis padres. Que te ayuden a encontrar el espacio en el estacionamiento también. Sí, yo lo hago siempre. Sí, y funciona. Y resulta. Sí, hay que hacerlo. ¿Sí? Es maravilloso, sí. A ver, hay algo que quiero aclarar. Siempre la gente piensa que nosotros molestamos si pedimos algo. Eso no es cierto. Si nos pueden dar una mano, nos la dan, y si no, no. Si les hablamos, no estamos interrumpiendo su descanso, no los estamos molestando. ¿Duermen? Ellos están súper contentos de que nosotros podamos conectar con ellos. ¿Descansan, duermen o no necesitan? No lo sé. Yo creo que no. Yo pienso que no duermen. Es un estado que es un estado totalmente diferente al nuestro. Los procesos son diferentes, los tiempos son distintos. ¿Comen? Hay algunos que dicen que tienen ganas de, por ejemplo, de tomarse una cervecita o de comerse un completito o comer carne, así como que extrañan cosas terrenales. ¿Y pueden sentir olores, por ejemplo? Sexo sé que tienen. Importante. Wow. A ver, cuéntanos. Eso sí que me gusta. Eso sí que es importante. No. Pero, por ejemplo, ha pasado de que sexo tienen porque vienen y ocupan a veces el cuerpo de otra persona para conectar con el familiar que está acá. Wow. Yo me he tocado de eso un montón. Ay, frecuente. A ver, desarrollale. Que yo, por ejemplo, llega una persona, perdió su esposo. Y cuando estoy empezando la sesión, yo le digo, pero tu esposo dice que ha estado sexualmente contigo, y que cuando tú estás con tu actual pareja y lo tocas, lo sientes a él. Y ella dice, sí, es verdad. Y te digo que hay gente que tiene libros escritos, o sea, cuadernos escritos de todo lo que van viviendo. Y lo sienten. Todo el acto, el aroma, todo el acto sexual, lo sienten de verdad. Y hay algunos que lo han tenido sin el cuerpo de otra persona. Sienten la energía de la entidad y lo viven como un ente. ¿En serio? Y ahí está también lo que es la magia sexual. ¿Puede canalizar esa energía o no tiene nada que ver? No, la magia sexual es otro tema. Ya. O sea, no tiene que ver con eso. Next. Eso es otro capítulo. ¿Cómo pueden los espíritus? Sergio Fritz para que nos hable de la magia sexual. Sí. ¿Cómo pueden los espíritus? Porque yo te voy a contar algo que me pasó a mí. Yo en una oportunidad iba a cruzar la calle y yo andaba con mochila y me tiran la mochila para atrás y pasa un taxi rajado y casi me atropella. Si no me tira esta persona hacia atrás, me atropellan. Entonces yo me doy vuelta y digo, ¡ay, gracias! Y no había nadie en la calle. Entonces yo me quedé, ¿qué pasó? Bueno,
Podríamos decir muchas cosas con eso. O sea, primero que puede haber sido tu ángel de la guarda, que te estaba protegiendo y te corrió, no era tu momento de que te accidentaras y que te murieras, o que puede haber sido algún familiar que te ayudó. O sea, eso sin duda. Pero ¿cómo un espíritu que supuestamente no tiene sustancia, entre comillas, tiene la energía, materialidad, de agarrarte con esa fuerza y tirarte para atrás con tanta fuerza? No podría decirte el por qué, porque no tengo una respuesta para eso, pero de que eso sí ocurre, ellos se materializan, pueden mover cosas, pueden golpear una puerta, te pueden tocar, o sea, sí lo hacen. ¿Y por qué no los podemos ver muchas veces? Porque quizás nuestro ojo no está entrenado para ver. Si tú te pones a prestar atención, puedes ver los movimientos. De hecho, creo que a mucha gente a veces le ocurre de que está sentado y va a pasar una sombra. Por el rabillo del ojo. Sí. Entonces quizás a lo mejor tiene que ver con algún movimiento ocular que nos permite ver más algunas veces que otras. Y yo creo que tiene que ver con eso, pero eso no quiere decir que no los veamos. Me pasa que de repente veo como espejismo. ¿Te has fijado que como el efecto del espejismo? Como que pasa, hoy tengo un problema en el ojo. Sí, me pasa frecuentemente, pero también me ha ocurrido, por ejemplo, que puedo... siempre hablo de Matrix, de la película, porque de verdad que cuando la vi dije, eso me pasa. O sea, como yo siento como que de repente he cruzado plano. De hecho, una vez me ocurrió algo muy curioso, que no lo contaba nunca, pero yo iba a trabajar, yo soy técnico en turismo, entre otras cosas que he hecho. Iba a trabajar por ahí por Providencia, voy cruzando la calle y de repente siento como que se para el tiempo y empiezo a ver tac, 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 como que se empieza a mover, y en ese momento cuando veo como que se empieza a mover todo, dije, me van a saltar. Y termino y me quitan la cadena. Y fue una locura porque se detuvo el tiempo y yo vi como tac, 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 movió todo y supe lo que iba a pasar. ¿Y pasó? ¿Y te la quitaron? Sí, me dejaron toda raguñada. Toda raguñada así. Y sí. Y así pasan un montón de cosas, o sea, es heavy. ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos concibiendo un hijo? ¿Cuándo llega el espíritu, el alma a encarnar en el cuerpo? Para mí, ¿sí? ¿Antes? Porque ellos ya saben. Porque ellos eligen a los padres, o sea, un espíritu elige a los padres. Por supuesto, porque con ellos tienes que hacer tu trabajo. Cuando yo tenía 14 años, me mandaron a comprar pan, como todos los días. Yo iba con mi bolsa de pan, feliz de la vida. No me había dado ni siquiera un beso, obviamente menos sexo, y de repente escucho una voz que me dice, ya está tu hija aquí. Y yo casi me morí, dije, me toqué la guata, dije, estoy embarazada. Claro, me quería morir, me asusté. No, ni siquiera lo razoné, dije, me asusté. Y caminé todo el rato y me empezaron a explicar que iba a ser una niña, cómo se iba a llamar mi hija, 14 años. Bueno, me pasó eso, no me acuerdo si se lo comenté a alguien, pero me fui súper asustada, miraba para el cielo, así como que estaba yo súper asustada. Y mi hija nació cuando yo cumplí 24 años. O sea, mi hija ya había elegido nacer a través de mí cuando yo tenía 14 años. Eso significa que ellos ya saben, antes de nacer, cuando dicen, no, lo que pasa es que llega la vida, y ellos saben... en ese momento comienza como el conocimiento de que son padres, ¿no es verdad? Por lo menos desde mi apreciación, ¿no? Y cuando yo he hecho sesiones con padres que han perdido niños que no nacieron, cuentan toda la experiencia, aunque hayan sido una semana. Pero empiezan a contar desde antes que, por ejemplo, empiezan a contar, lo que pasa es que, te pongo un ejemplo de una mamá soltera, que le dicen, no, lo que pasa es que tú antes querías a mi papá, pero antes que yo llegara a ti pasó esto. O sea, sabían todo. ¿Cómo iban a hacerse todo si supuestamente el alma llega al feto, por así decirlo, después de X cantidad de tiempo? O sea, por lo menos desde mi punto de vista, hay una contradicción con lo que me cuentan del otro lado, que ya saben y que vieron y todo,
y lo que sintieron cuando llegaron y cómo se comportó y por qué pasó todo lo que pasó y por qué tuvo que partir, esa es un relato, o sea, no es que no lo sabían. Y se impactan los padres o la madre de escuchar eso. Y como decía Václav, por ejemplo, de si existe la reencarnación, ¿qué pasa ahí? Son seres que vienen, como bien preguntaba Václav, de un grupo de almas que son almas familiares que siempre se encuentran. La verdad que yo a veces pienso de que más que grupos de almas, yo creo que estamos todos conectados del otro lado. Y quizás nos reunimos como para terminar una tarea y quizás a eso se llama una reagrupación de almas, pero del otro lado estamos todos con todos y somos como una unidad. Entonces realmente no. Quizá a lo mejor mi teoría es equivocada, pero el otro día estaba tratando de analizar eso porque decía, bueno, pero si cuando uno llega al otro lado se conecta con todo y este conoce a este y este conoce al otro, entonces no es que necesariamente tengamos que estar como por grupos de familia. O sea, nos encontramos desde esta personalidad. Si yo me muero ahora, yo me voy a encontrar desde esta personalidad con quienes me relacioné, pero mi todo se conecta con todos. ¿Y existe la personalidad? ¿Se traspasa cuando nosotros morimos hacia el otro plano? Sí, por eso me conecto y puedo darle prueba de vida al familiar que está acá esperando conectarse con su personalidad, porque si tú no te conectas con la personalidad de esa persona, entonces ¿cómo lo vas a reconocer? ¿O ellos lo adaptan? ¿Adaptan como su esencia a la personalidad que tenían en este plano? Adaptar entonces sería que no son ellos. O sea, si yo voy a adaptar algo a mí para hacerle entender a este que yo soy, entonces no soy. ¿Y la parte física también se traspasa hacia el otro plano? Sí, te muestran cuál era su parte física, te lo muestran. Como ellos eran acá físicamente, su personalidad, las cosas que les gustaban, las que no, cómo sintieron, qué hicieron, qué quisieron hacer, cuáles eran sus sueños, sus esperanzas y en lo que terminaron. Mira, te voy a hacer una pregunta y vamos a hacer una pequeña pausa para continuar, para que la pienses en el recreo. Perfecto. Hay una frase que también ha pasado por un montón de culturas, que es: lo que es arriba es abajo. Hace unas semanas atrás estaba viendo a un chico, un youtuber, que va a cementerios. Perfecto. ¿Cachai? Entonces hace estas cosas que graba y escucha ruido y después las pasa lentos en otra frecuencia y de repente captura voces. No me acuerdo cómo Psicografía. se llama. Sí. Psicografía. Bueno. Y este tipo fue a un cementerio. Se llama psicofonía. Psicofonía. Ya. Entonces estaba haciendo psicofonías en un cementerio en el norte. ¿Cachai? Ya se le habían acabado los cementerios en la región metropolitana y empezó a viajar por región. Okay. Y estaba en un cementerio de una salitrera. Perfecto. Y el tipo, se van a reír, y dice, o sea, se escucha que le dice: ¿qué hacía acá, conche tu madre? Y el loco queda de una. Obvio. Y el espíritu le decía garabato. Entonces, lo que yo pienso, según esto, ¿cachai?, es que cuando uno se muere sigue siendo, por lo menos por una cantidad de tiempo, o teniendo la misma personalidad que tenía antes. Entonces, si eras tonto acá, eres igual tonto al otro lado. Si eres garabatero al otro lado, qué sé yo. Vamos a hacer una pausa, piénsalo y nos contáis en un ratito. Perfecto.